Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, doctor. Bueno, me alegro. Bueno, un gusto volver a estar en contacto. La verdad que estaba necesitando contactarme para retomar las clases con algunos temas que me parecen importantes. Bueno, la metodología que se implementó en este segundo cuatrimestre a partir de la decisión de la titularidad de cátedra es ir turnándonos en las clases que se van dando 2 veces por semana y que puedan tener acceso a las clases que estén grabadas con temas de otros cuatrimestres. De cualquier manera, eso no quita que cualquier inquietud que ustedes tengan vinculado con cualquier tema la puedan plantear como para aprovechar la conexión que vayamos teniendo. Hecha esta aclaración, en el caso particular de la clase de hoy, vamos a abordar un tema que me parece que es prioritario en cuanto a la necesidad de poder desarrollarlo teóricamente en una clase, que tiene que ver con la sistematización del Código Penal argentino respecto de los concursos de delitos. Eso, repito, no quita que cualquier inquietud que ustedes puedan tener, eventualmente me la planteen. Concretamente, históricamente, en el ámbito de la doctrina y de la jurisprudencia, cada vez que se habla de concurso de delitos, se involucran 4 cuestiones teóricas que tienen que ver con el concurso real, el concurso ideal, el concurso aparente y el delito continuado. Sin embargo, la primera aclaración que es fundamental tener claro es que, a pesar de que los 4 institutos se trabajan en forma conjunta, no tienen la misma naturaleza jurídica. Tenemos que separar y diferenciar la naturaleza jurídica del concurso aparente en forma separada respecto de los otros 3 institutos que sí tienen una naturaleza jurídica análoga. Me refiero a la cuestión del concurso real, a la cuestión del concurso ideal y a la cuestión del delito continuado. Estos 3 institutos que acabo de mencionar en último término tienen una naturaleza jurídica en orden a la cual lo que se trata de establecer es la determinación de la pena en casos donde se da una concurrencia real, ideal o aparente de delitos. Perdón, ideal, real o de delito continuado. Pero el concurso aparente no es un problema vinculado a la determinación de la pena, sino que es una cuestión propia, vinculada a la interpretación y aplicación de la ley penal de fondo. Es decir, en el caso del concurso aparente, lo que surge es un aparente conflicto entre 2 o más normas que pujan para que se pueda determinar cuál de ellas es la que corresponde ser aplicada a un caso concreto. Por eso es una cuestión cuya naturaleza jurídica se vincula a la interpretación y aplicación de la ley penal. A diferencia de los concursos propiamente dichos, que son concurso real, concurso ideal y delito continuado, que es una discusión que se sitúa en torno a cuál es la pena merecida y justa que corresponde determinar frente a un hecho que reúna las características de ser o un concurso real, o un concurso ideal, o un delito continuado. Tienen un ejemplo muy claro en relación a que son cuestiones de diferente naturaleza jurídica en el
en la sistemática del Código Penal español. Es un código penal accesible, comprensible, y en cuyo análisis ustedes podrán ver que en el artículo 8, de forma completamente aislada y separada, se regula la cuestión vinculada con el concurso aparente de leyes. Y en otro capítulo, que es la sección 2 del capítulo 2, bajo el título Reglas especiales de la aplicación de la pena, está regulada la cuestión vinculada con los concursos real, ideal y la recepción del delito continuado. Porque el segundo punto importante que quiero remarcarles es que en el caso del ordenamiento jurídico argentino no se encuentra previsto legalmente todo lo concerniente al delito continuado. Es decir, el delito continuado en el ámbito del derecho penal argentino se aplica en virtud de ser una creación pretoriana, es decir, una creación que viene históricamente de los siglos XVI y XVII para tratar de racionalizar penas aberrantes o irracionales a las que llevaba la aplicación de las reglas de determinación de la pena de los concursos reales. Entonces, en ese contexto histórico, ya lo vamos a ver en un rato, los glosadores y los posglosadores de la Edad Media crean este recurso del delito continuado para esquivar las reglas de determinación de la pena que podrían llegar a conclusiones un tanto irracionales. Y crean esta idea del delito continuado. Los códigos penales modernos lo incorporaron positivamente a su legislación, pero nuestro código no lo tiene contemplado, se aplica en la jurisprudencia, pero como una creación pretoriana, y en definitiva su discusión acerca de la constitucionalidad no tiene mayor relevancia en la medida en que es favor rei, es decir, es un recurso pretoriano, jurisprudencial y doctrinario que favorece al imputado. No es que se está haciendo recurso de una figura normativa no prevista legalmente que agrava o perjudica la situación de un imputado. Al contrario, cuando a un hecho concreto se lo engloba como un caso de delito continuado, lo que se está haciendo es evadir las reglas de determinación de la pena propia del concurso real de delito. Entonces, como primer conclusión, tenemos dos aspectos importantes para remarcar. La naturaleza jurídica disímil entre concurso aparente, como una cuestión propia de la interpretación y aplicación de la ley penal, y, por otro lado, concurso real, concurso ideal y delito continuado como una cuestión vinculada a las reglas de determinación de la pena. La segunda conclusión de este primer segmento de la clase es tener presente que el delito continuado no está previsto legalmente en el texto de nuestro Código Penal argentino. Como segundo punto, sí me interesaría hacer una caracterización comparativa de estos cuatro institutos para que ustedes puedan comenzar a discriminarlos. El concurso ideal se da con la siguiente combinación: unidad de hecho con pluralidad de infracciones o violaciones típicas. En otras palabras, concurso ideal hay un hecho que implica ese único hecho una infracción plural de normas típicas. Una persona pone una bomba en un
en un lugar y puede matar a algunas personas y lesionar a otras. Un hecho con pluralidad de infracciones típicas. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, la pluralidad de violaciones típicas pueden ser igualmente con un solo sujeto, digamos, lesionado. Te pongo un ejemplo, ¿querés? Sí. Por ejemplo, no sé, un sujeto viola y mata a otro. Ahí habría concurso ideal. Viola y mata a otro. Sí. Bien. Ahí se abre otra discusión que tiene que ver cuando hay unidad de hecho o cuando hay pluralidad de hecho. Sobre eso vamos a ir en breve. Permitime ahora simplemente desde un punto de vista estrictamente comparativo, caracterizar cómo tienen que darse las combinaciones para poder decir, ante esta combinación hay concurso ideal, ante esta combinación hay concurso real, ante esta combinación hay delito continuado, ante esta combinación hay concurso aparente, y después entramos en esa discusión, que tiene que ver con cómo se distingue entre concurso ideal y real, entre unidad y pluralidad de hecho, que es lo que vos estás preguntando. El espíritu de tu pregunta contiene ese dilema. Entonces, en Bien, gracias. principio, concurso ideal es unidad de hecho, que ese único hecho implica una infracción plural de tipos penales. Concurso real se da cuando hay pluralidad de hechos independientes entre sí, con una pluralidad de infracciones típicas. Fíjense que en ambos casos hay pluralidad de infracciones típicas. La diferencia está que en el caso del concurso ideal hay unidad de hecho y en el caso del concurso real esa pluralidad de infracciones típicas se da por una pluralidad de hechos independientes. Cuando hay delito continuado, cuando hay pluralidad de hechos dependientes o conectados entre sí, y pluralidad de infracciones típicas homogéneas. Pluralidad de infracciones típicas homogéneas. El ejemplo de laboratorio de un caso de delito continuado que está en casi todos los manuales es el de aquella persona que quiere robarse un collar de perlas y para que no se note va sustrayendo de a una perla por vez cada día. Entonces ahí hay una pluralidad de hechos dependientes, después vamos a ver en qué consiste esa dependencia, con una pluralidad de infracciones típicas homogéneas, porque se trata del mismo tipo penal infringido siempre. Cada día comete un hurto, si se quiere analizarlo en forma aislada. Cada día comete un hurto. Lo que pasa es que esa pluralidad de infracciones típicas, esa pluralidad de hurtos, están unificadas por la dependencia entre esa pluralidad de hechos. Me adelanto un poquito. Esa dependencia de la pluralidad de hechos está dada porque forman parte de una única resolución delictiva, de un único plan, que era, en este caso, robar el collar de perlas. Entonces, en vez de imputarle 30 hurtos, se le imputa un hurto en carácter de delito continuado. Y la cuarta figura es la del concurso aparente. En el concurso aparente hay unidad de hecho,
y conflicto de tipos penales. No concurrencia, conflicto de tipos penales. Entonces, en ese conflicto, que significa una apariencia de que tanto uno como otro podrían encuadrar, subsumir ese hecho, desde un punto de vista de la tipicidad, surgen determinado tipo de principios que se aplican para solucionar ese supuesto o aparente conflicto. Estos principios que provocan el desplazamiento de unas figuras por otras. Los voy a nombrar, se tratan de los principios de especialidad, consunción y subsidiariedad. Estos tres principios son criterios normativos que se utilizan para solucionar este aparente concurso, que no es otra cosa más que un conflicto aparente de normas, para establecer, bueno, en definitiva, cuál es aplicable. Esta en virtud del principio de especialidad o consunción o subsidiariedad. Esta sería la comparativa de los 4 institutos normativos, como para que puedan tener un panorama general que los permita diferenciar desde lo conceptual. Ahora, la gran discusión que se da en este tema tiene que ver con determinar en cada caso concreto cuándo hay unidad o cuándo hay pluralidad de hechos. Y en este punto la discusión ha sido histórica. Y cada una de las principales posturas refleja el pensamiento penal de las escuelas de pensamiento penal. Para sintetizarlo, tenemos que diferenciar entre 2 grandes propuestas teóricas. Aquellas que seguían según la que se denomina teoría de unidad del hecho, y por el otro lado, la teoría de unidad de acción. Hecho, acción. Hecho, acción. Son las 2 grandes y principales teorías que han discutido sobre el modo de determinar cuándo hay unidad o pluralidad de hechos para, en base a eso, decir hay concurso ideal o hay concurso real. La teoría de unidad de hecho ha sido sostenida y defendida históricamente por los partidarios del causalismo, porque desde la perspectiva del causalismo, lo determinante del delito era el disvalor de resultado. Entonces, tomaban en cuenta si había unidad o pluralidad de causalidades, unidad o pluralidad de efectos reales causados, y en función de eso afirmaban si había unidad o pluralidad de hecho. Y en función de eso decían si hay unidad de causalidades, unidad de resultados, hay unidad de hecho, hay concurso ideal. Pero si hay pluralidad de causalidades, hay pluralidad de hechos y por lo tanto hay concurso real. Esta, por ejemplo, era la postura del Código Penal italiano de 1889, que según Soler es la fuente del derecho comparado que inspiró al legislador argentino a establecer las reglas de concurso. Frente a esta postura, como anticipé, se encuentra la teoría de la unidad de acción o unidad de conducta, que es defendida por los partidarios del finalismo, porque para el finalismo
lo determinante del injusto penal era el disvalor de acción, no el disvalor de resultado. Es decir, desde el momento en el cual el dolo y la finalidad pasan a ser vertebrales en la conceptualización del delito, lo determinante en el injusto penal es el disvalor de acción por sobre el disvalor de resultado. Entonces, para el finalismo, unidad o pluralidad de hechos no se podía definir en base a unidad o pluralidad de causalidades o de resultados, sino que había que valorar si había existido una acción, un comportamiento, para afirmar que hay un único hecho, o si había pluralidad de comportamientos, pluralidad de conductas por parte del autor, lo que daba lugar a hablar de concurso real. Esta segunda propuesta teórica, la teoría de la unidad de acción, es la que adoptaba, por ejemplo, el Código Penal holandés y el Código Penal alemán, y que para los finalistas, como por ejemplo Zaffaroni, es la fuente comparada que inspiró el Código Penal español. Es decir, hasta en eso discuten en torno a cuál fue la genuina fuente del derecho comparado que inspiró al legislador argentino. Para los causalistas fue el Código Penal italiano en 1889, porque sostienen que la teoría de unidad de hecho, basada en determinar si hay unidad o pluralidad de causalidades, unidad o pluralidad de resultados, lo determinante para decir si hay unidad o pluralidad de hechos, concurso ideal o concurso real. Para los finalistas, el resultado es secundario. Lo importante es establecer si hubo un comportamiento o una pluralidad de comportamientos para, en base a eso, y conforme la fuente legal del Código Penal holandés y alemán, afirmar si hay unidad o pluralidad de hechos y, consecuentemente, concurso ideal o concurso real. Lo cierto es que hoy por hoy, en la práctica, la jurisprudencia no tiene una postura dominante teórica que permita afirmar domina la teoría de unidad de hecho o domina la teoría de la unidad de acción. Preponderantemente se atienden a dos criterios complementarios para afirmar si ante un caso concreto hay concurso ideal o concurso real, que tiene que ver con tomar en cuenta, aunque no exclusivamente, pero tomar en cuenta el factor final, es decir, tomar en cuenta cuál era el plan del sujeto, y por otro lado, tomar en cuenta el factor normativo, es decir, de acuerdo al sentido de los tipos legales vulnerados en cada caso, evaluar si es admisible tratar el caso como un concurso ideal o resulta inadmisible eso y hay que tratarlo como concurso real. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es el caso donde un delito va absorbiendo al otro? Como por ejemplo, que primero, bueno, ataca a la persona, roba, la viola y al final termina matándola. Es que el delito mayor va absorbiendo a los menores y va a quedar un solo delito. Si se da todo en una única secuencia temporal continuada, va a pasar eso que vos decís, y lo que se le va a imputar ahí es una violación seguida de muerte, pero no se va a imputar un concurso real, porque el disvalor del delito más grave absorbe
el valor de los otros delitos. Bien. Está. ¿Sí? Sí. Ahora, si esa misma situación se da de una manera espaciada en el tiempo, por ejemplo, alguien tiene cautivo a una persona, la tiene secuestrada, entonces durante un tiempo del secuestro cometió distintas violaciones, luego cometió lesiones y luego la termina matando, ahí se pueden imputar todos esos delitos en forma de concurso real. Real. Bien. Sí. ¿Sí? Porque hubo una separación espacio-temporal muy marcada entre pluralidad de infracciones típicas cometidas, que incluso en el ejemplo que te di se da con la siguiente particularidad, que también puede suceder. Los concursos no solamente se dan entre delitos de consumación instantánea, sino también que se puede dar un concurso entre un delito de consumación permanente y concurso de consumación y delito de consumación instantánea. ¿Por qué? Porque el secuestro es un delito de consumación continuada. ¿Sí? No se consuma instantáneamente, sino que la consumación se extiende durante todo el tiempo en el que dura la privación ilegal de la libertad. Y si durante esa privación ilegal de la libertad se van cometiendo distintos delitos de consumación instantánea, va a haber un concurso. Bien. ¿Pero por qué? Porque vos ahí no estás tomando exclusivamente en cuenta el plan del autor. También estás considerando en un plano normativo que, por el sentido y significado de los tipos penales infringidos, vos no los podés considerar todos absorbidos por un único tipo penal y decir que hubo un concurso ideal. Ni tampoco tenés un único hecho que te permita decir, bueno, esas pluralidad de infracciones típicas están abarcadas por el concepto del concurso ideal. No, vos ahí lo que tenés es una pluralidad de hechos dependientes con una pluralidad de infracciones típicas. Y eso te lleva a aplicar las reglas del concurso real. Real. Bien. Muy bien, gracias. ¿Por qué es tan importante la discusión entre cuando hay concurso ideal y concurso real? Porque lo que dijimos al principio, que es lo que no tienen que olvidarse para entender el tema. Todo esto es una discusión en torno a cuál es la pena que corresponde determinar en un caso concreto respecto de un hecho o de una pluralidad de hechos cometidos. Entonces, la diferencia va a estar dada en que si es un concurso ideal, se aplican las reglas de determinación de la pena establecidas en el artículo 54 del Código Penal, que es la determinación de la pena para los casos de concurso ideal, que como ustedes se van a dar cuenta solos, es más benigna que las reglas de determinación de la pena previstas en el artículo 55 del Código Penal, que es el que establece la pena para los casos de concurso real. ¿Cuál es la diferencia? El artículo 54 del Código Penal, repito, que establece la determinación de la pena para los casos de concurso ideal, utiliza el principio de absorción, según el cual, cuando hay un hecho con pluralidad de infracciones típicas, se aplica la pena más grave de las previstas entre esa pluralidad de tipos penales infringidos. Se aplica la pena más grave. En cambio, en el caso del concurso real, rige el principio de aspersión. ¿Qué significa el principio de aspersión? Ustedes leyendo el artículo 55 lo van a poder comprender. Se produce una configuración punitiva del siguiente modo.
Como mínimo, se toma en cuenta el mínimo más grave de entre todos los mínimos legalmente previstos en esa pluralidad de tipos penales infringidos. Es decir, que el piso, la base, el mínimo, está dada por el mínimo más grave de entre todos esos delitos cometidos a través de la pluralidad de comportamientos. Y el máximo va a estar dado por la suma de los máximos de pena previstas en los tipos penales infringidos. Por lo tanto, ustedes ahí claramente ven la diferencia en cuanto a la mayor gravedad punitiva del concurso real, porque esa pena máxima se van sumando los máximos de los distintos tipos penales infringidos. Una sola aclaración. En el caso del concurso real, la regla del artículo 55 hay que complementarla con la lectura del artículo 56, que básicamente indica que cuando las distintas penas previstas en los distintos tipos penales infringidos tienen distinta naturaleza, y alguna de esas penas de distinta naturaleza no es divisible, como puede ser la prisión o la reclusión perpetua, se aplica esta última, es decir, la que es perpetua. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. La regla general de la pena en el concurso real se rige por el principio de aspersión, según el cual la pena queda configurada del siguiente modo. El mínimo es el mínimo más elevado de los distintos tipos penales que concurren. Entonces, por ejemplo, vos tenés un concurso real entre un homicidio, un robo y unas lesiones. El mínimo va a ser de 8, porque es el mínimo más elevado de los contemplados en esos 3 tipos penales, que es el mínimo del homicidio. 8 va a ser el piso. Pero el máximo va a ser la sumatoria de la pena de 25 para el caso del homicidio, más la pena máxima del robo, más la pena máxima de las lesiones. Ahora, si en ese concurso uno de los delitos prevé una pena que no es divisible, es una pena perpetua, se aplica directamente esa. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Lo cual es lógico, porque si vos tenés 2 o 3 delitos con penas divisibles, que significan fraccionables, que son cuantificables entre un mínimo y un máximo, pero tenés un tercer delito que está concurriendo, que contempla una pena perpetua, se aplica esta porque indudablemente es la más grave. No vas a andar sumando máximos si tenés una pena perpetua que ya te establece un encierro perpetuo, salvo, como ustedes saben, las reglas de libertad condicional para los casos de prisión o reclusión, pero eso es un tema aparte. Acá estamos hablando de... Sí. Sí. Y si esa suma del artículo 55 supera los 50 años, ¿qué se hace ahí? Bueno, ahí hay una cuestión vinculada con que se discute si los 50 años es el tope máximo de pena que admite el derecho penal argentino a partir de la ley 23077, porque se modificaron los artículos 235 y 226 segundo párrafo
y eso permite una reconfiguración punitiva que llega hasta 50. Porque el código que dice que el principio de aspersión implica que la pena máxima es la suma de los máximos de pena previsto hasta el máximo de pena admitido para esa especie de pena. Entonces, como el techo en principio está dado por 50 años, la suma, si te da más de 50, se limita a ese tope. Porque es el máximo de la especie de pena de que se trate, dice el código. Y el máximo de la especie de pena privativa de libertad divisible es de 50 años. Si no te vas a las penas no divisibles, que son las penas perpetuas. Prisión o reclusión perpetua. Pero si hablamos de penas privativas de libertad divisibles, el máximo de la especie de pena de que se trata en este caso daría 50 años. ¿Sí? Bueno, claro, ahí me preguntan si la perpetua es de 35 años. Sí, eso tiene que ver con qué cantidad de tiempo tiene que haber cumplido un condenado a prisión perpetua para poder acceder a la libertad condicional. Para eso tenemos que cambiar de tema, ir a libertad condicional, leer el artículo 13 y siguiente del Código Penal, que establece que cuando las penas son divisibles, para la libertad condicional hay que cumplir las 2/3 partes, salvo las que no son divisibles, como prisión reclusión, que fija esa cuantía fija. Entonces, como para redondear esta cuestión de la determinación punitiva en el Código Penal argentino. Concurso ideal, principio de absorción. Concurso real, principio de aspersión. Con las particularidades que luego mencioné. Lo que no quiero dejar fuera del tratamiento es la cuestión vinculada con el delito continuado. Es decir, definir mejor de qué va esta cuestión del delito continuado para que lo puedan comprender de un modo más acabado. Como les anticipaba al inicio, fue una creación de los prácticos italianos como Farinaccio y otros en los siglos XVI y XVII, y lo que se buscaba era evitar las penas aberrantes, sobre todo la pena de muerte luego del tercer hurto. Es decir, las reglas de determinación de la pena en caso de concurso real, en ese entonces llevaba a penas absolutamente desproporcionadas. Entonces, para evitar decir que había concurso real, se crea esta figura del delito continuado. La evolución de esta idea inicial hoy se terminó transformando realmente en un instituto normativo recetado en los códigos penales más modernos, pero está sujeto a determinados requisitos objetivos y requisitos subjetivos para que se pueda dar cierta seguridad jurídica y decir, bueno, los casos de delito continuado pueden darse siempre y cuando se den estas pautas. Entonces, desde un punto de vista subjetivo, el primer requisito, desde un punto de vista clásico, tradicional, ortodoxo del delito continuado, es afirmar que tiene que haber unidad de plan. Carrara lo llamaba unidad de designio criminoso, es decir, tiene que haber una resolución delictiva inicial, un plan único que abarque esa pluralidad de comportamientos que van a ser tratados como un único delito continuado. Pero para eso era fundamental acreditar que había existido una única decisión criminal inicial que abarcaba esa pluralidad de comportamientos. Este
era el requisito subjetivo desde un punto de vista ortodoxo y tradicional del delito continuado. Modernamente, se admite también delito continuado cuando desde el punto de vista subjetivo sucede lo que se denomina unidad motivacional o aprovechamiento de la misma ocasión. En este sentido les sugiero, porque es muy didáctico, que lean el artículo 74, apartado 1 del Código Penal Español. Entonces, desde un punto de vista, si se quiere, más moderno, además de la concepción tradicional de exigir unidad de designio criminal, también admiten, aunque no exista desde un inicio esa única planificación, también admiten delito continuado cuando el sujeto reitera ese comportamiento delictivo aprovechando la misma ocasión que sistemáticamente se le va presentando. Les voy a dar un ejemplo interesante que me pasó a mí, un caso real que me pasó a mí cuando trabajaba en el Poder Judicial. En ese entonces, la informatización no estaba avanzado como ahora, entonces se dio la siguiente situación. Una persona jubilada había hecho un poder especial en favor de su hijo para que pudiera concurrir mensualmente a la entidad bancaria a cobrar su haber jubilatorio. Un buen día, esa persona jubilada muere y el hijo, como inmediatamente no se comunicó en los registros el fallecimiento de la persona, el hijo continuó yendo a la entidad bancaria mensualmente a cobrar el haber jubilatorio. Él iba, si estaba lo cobraba, y si no estaba, no lo cobraba. Y así fue que durante casi 10 meses cobró mensualmente el haber jubilatorio. Hasta que un buen día llegó esa comunicación y el haber jubilatorio se dio de baja y no lo cobró más. Entonces, en ese momento, el organismo público hizo una denuncia por estafa contra la persona, fraude en perjuicio de la administración pública por haber cobrado durante 10 meses haberes jubilatorios que no correspondían porque la persona titular había fallecido. Bueno, ahí ese caso, nosotros en el tribunal lo solucionamos como un caso de delito continuado, aplicando el concepto moderno del Código Penal Español. Aprovechamiento de la misma ocasión. El sujeto siguió cobrando mientras la situación se le fuese presentando. Ni siquiera él sabía hasta cuándo iba a poder ser. Entonces, en vez de imputar 10 fraudes en perjuicio de la administración pública en concurso real, se imputó un fraude en perjuicio de la administración pública, obviamente por el total de la suma de dinero cobrado en los 10 meses, pero normativamente se le imputó un delito continuado de fraude en perjuicio de la administración pública y no un concurso real de 10 defraudaciones. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, se exige esto. Indistintamente se pueden dar un caso u otro. Es decir, puede haber unidad de plan, un dolo conjunto inicial, una unidad de designio criminoso, o puede darse una circunstancia según la cual el sujeto sistemáticamente va aprovechando la misma ocasión. Ahora, desde el punto de vista objetivo, hay algunos requisitos que me parecen muy importantes que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque tienden a limitar la admisibilidad del delito continuado, porque si no, sería muy fácil transformar todos los concursos reales en delito continuado. No, hay un límite. Los requisitos objetivos son los siguientes. En primer lugar, obviamente, que haya
una pluralidad de conductas espacio-temporalmente separadas. Porque si hubiese una única conducta, estaríamos ante un concurso ideal. Entonces, el primer elemento fáctico es la pluralidad de conductas. El segundo elemento objetivo es que esa pluralidad de conductas infrinjan la misma o semejante norma. No podemos tratar como delito continuado cuando la persona mata, viola y lesiona. La continuidad delictiva es admisible desde el punto de vista objetivo cuando hay una misma o semejante norma violada. Como en el ejemplo que me di. Esos 10 hechos se trataron de la misma norma infringida. En el caso particular era un fraude específico que es contra la administración pública. No puede haber un delito continuado a través de la infracción de distintos tipos penales. Tiene que haber una analogía normativa de la norma infringida. Y ese podría ser también el ladrón que sale todos los días a robar, con la misma temática, ¿o no? No, porque vos acá tenés el tercer requisito que te voy a decir ahora, que es que el bien jurídico no sea eminentemente personal. El bien jurídico de la víctima no tiene que ser eminentemente personal. Esto también lo tienen, como ejemplo, por eso es muy didáctico leerlo, en el artículo 74, apartado 2 del Código Penal Español. Entonces, cuando se trata de la vida, como un homicidio, de la integridad corporal, como las lesiones, de la integridad sexual, como las violaciones, no se admite el recurso a la consideración como delito continuado. Porque ese bien jurídico eminentemente personal establece un límite a la admisibilidad de la figura del delito continuado. Entonces, esos casos van a tener que tratarse como caso de concurso real. Ahí me hacen una pregunta, lo reitero. El tercer requisito es que el bien jurídico no sea eminentemente personal. Porque si no, es como que este recurso a la idea normativa de un delito continuado afectaría la dignidad de la persona víctima del delito, ¿no? Es decir, admitir como delito continuado una sistemática violación de una persona afecta su dignidad personal, porque es un bien eminentemente personal. Hay un concurso real clarísimo. Profe, entonces, si el delito, digamos, en el delito continuado, si se hace a más de un sujeto, ¿no es delito continuado o existe la posibilidad que se lesionen bienes jurídicos de más de un sujeto y que sea delito continuado? Bueno, la mayoría de la doctrina afirma que si hay una pluralidad de víctimas no se puede admitir el delito continuado. Y una minoría dice que en algunos casos también se podría admitir, pero la mayoría de los autores rechaza la idea de un delito continuado cuando hay pluralidad de sujetos pasivos. Perfecto. Y por último, también para hacerles mención, porque tienen estricta relación con esto, les sugiero que cuando lean el artículo 74.2 del Código Penal Español vean que hay un delito especial ahí metido que se llama delito masa, que es como una figura que se crea para aquellos casos como los que pasaron hace un tiempito acá en Mar del Plata, esos fraudes colectivos. Recuerdan que aquí tuvo cierta repercusión mediática. ¿El de los cables? No, el periodista que tenía un programa de radio y... Las inversiones. De alguna manera, ¿cómo?
El que asesoraba en inversiones, en teoría. Exactamente, Ah, exactamente. sí. Que ahí hubo un montón de víctimas, se trató de un fraude colectivo. Entonces, en esos casos, algunos ordenamientos jurídicos comparados, como el caso del Código Penal Español, lo solucionan de una manera normativa, es decir, de una manera legalmente, positivamente prevista. Lo tratan como un delito específico, un fraude colectivo, con una forma de determinación de la pena particular. Porque si no se tratarían, como se dio ese caso que vos mencionás, se trató como concurso real. A cada víctima se la trató como un hecho autónomo independiente y se le imputó una pluralidad delictiva, cada caso como concurso real. Bien. Hay ordenamientos jurídicos comparados que ese tipo de casos, para no aplicar las reglas del concurso real, le asignan una pena de gravedad intermedia, es decir, una pena que no es ni la leve que sería para una defraudación individual, ni tampoco la pena a la que llevaría la sumatoria de todos los máximos de pena, porque vos fíjate que si tenés 10 víctimas de una estafa, llegás a los 60 años, porque se tiene que sumar el máximo de pena, que es 6, por la cantidad de hechos en concurso real que imputás. Entonces, algunos ordenamientos jurídicos, como el caso del Código Penal Español, recurren a esta solución normativa de decir, bueno, esto es un delito más, es un fraude colectivo. Para este caso, la determinación de la pena la fijamos de este modo y buscan una pena intermedia. Doctor, en eso también... ¿Por qué lo menciono? Porque nos permite comprender bien la naturaleza jurídica del problema que estamos tratando. No tenemos que caer en la confusión de que la discusión de los concursos es una discusión de interpretación de la ley. No, la discusión de los concursos es una cuestión de discusión acerca de la determinación de la pena. Todas las reglas concursales están orientadas a determinar la pena merecida y justa según la modalidad delictiva cometida. Sí, me ibas a decir algo, Leonardo. Sí, en los casos, por ejemplo, que hay más de una víctima, son fraude informático, le robo información al municipio sobre sus asalariados y defalco con esa información el Banco Provincia. Sí. Más allá que por ahí la acción es única, pero las víctimas son varias. Digo, se le toma a 50 cuentas de empleados, digamos. ¿Eso se toma como una única acción o ahí tenemos concurso real de un delito de defraudación, de robo a cada empleado? En el ordenamiento jurídico argentino y la jurisprudencia imputarían concurso real. Perfecto, muchas gracias por la aclaración, doctor. No, de nada. Les sugiero entonces la lectura de artículos 54, 55, 56 del Código Penal argentino. Les sugiero, porque es entretenido, didáctico y pedagógico, la lectura de los artículos 74, párrafos 1 y 2 del Código Penal español, artículo 8 del Código Penal español, porque les va a permitir comprender y ver cómo es la regulación moderna actual de la problemática vinculada tanto al concurso aparente como a los concursos real, ideal y delito continuado. ¿Sí? Bien, dejamos acá. Si alguno tiene alguna inquietud o algo, por supuesto, quedo a disposición. No. Bueno, nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen día. Gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias, profe. Chao, hasta Claro, luego. doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.